Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte nuevamente. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los foristas que ven mis videos, que comentan y tienen expresiones muy amables hacia mi persona, que realmente me dan estímulo a seguir subiendo mis videos. Claro, ya no como lo hacía antes cuando era más joven, con esa frecuencia, sino cuando tengo ganas y tengo las fuerzas necesarias para hacerlo. Quiero agradecer nuevamente a los foristas, las foristas damas que tienen expresiones cariñosas en mi persona, y a todos los hombres que me escriben, que también ven mis videos, que también tienen las mismas expresiones de amabilidad hacia mi persona, que me llenan de alegría, puesto creo que esa es mi mejor recompensa, el aprecio de todos ustedes, queridos amigos. Quería tratar hoy día un asunto que tiene que ver con los cuentos falsos, con los falsos maestros que cuentan cuentos falsos. Pero antes de entrar a ese tema en específico, quiero meditar con ustedes algo muy interesante que siempre estuve pensando, y se los transmito a ustedes, pues, amigos testigos de Jehová que me están viendo, ¿no? Yo siempre dije, siempre he estado pensando, si el pastor Russell, que fue el que fundó esta organización de la Watchtower como la Organización de Jehová en 1884, oficialmente como Zion's Watchtower, en 1884, ustedes quizás no sepan que Russell creía en el sionismo, por eso se llamaba Zion's Watchtower, la atalaya de Sion, así se llamaba la atalaya de Sion. Russell era sionista, él creía que el único pueblo de Dios era el pueblo judío, el pueblo hebreo, y que Dios no había desechado a su pueblo favorito, que él tenía un pueblo favorito y que continuaba siéndolo en el fondo del corazón del Señor, por decirlo de una forma metafórica, ¿no? Que en el corazón de Jehová su pueblo favorito era el pueblo hebreo. A pesar que habían caído en desfavor a la vista de Jehová, seguía haciéndolo para él. Y que tenían que, según Russell, este pueblo que había sido desechado, aparentemente, no era un rechazo para siempre, sino que tenía un tiempo de terminación, y que este pueblo hebreo recuperaría el favor de Dios de todas maneras, y que no habría otro pueblo favorito que el pueblo hebreo. Russell nunca dijo que el pueblo de Dios eran los estudiantes internacionales de la Biblia, sus seguidores, ni los hoy testigos de Jehová. Jamás se le hubiera ocurrido decir eso, hubiera sido una blasfemia, un impromptus, un lapsus, un desliz grave para Russell, decir que el pueblo de Dios eran los de Jehová, pues. Y Russell murió en 1916 creyendo en eso firmemente, que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, y que nadie podía cuestionar eso, de que Jehová tuviera un pueblo favorito, un pueblo escogido, y que era su potestad y su derecho, que nadie tenía por qué criticar eso. Que si bien el pueblo hebreo había fallado a Dios, no dejaban de ser sus hijos, su pueblo especial de toda la vida. Y que ese desfavor era un desfavor temporal, no para siempre. Y así el señor Russell, el fundador de la religión verdadera, el fundador de esta organización como
entidad jurídica, como una entidad jurídica, en 1884 como Science Watchtower. Y yo siempre me cuestioné por qué iría Jesús, que era un judío, a hacer una inspección en la tierra de qué religión está diciendo la verdad para escogerlos o escogerle esta religión como única religión verdadera. ¿Por qué se fue a Estados Unidos? Esa es una pregunta que yo siempre me hice, ¿no? ¿Por qué escogería Cristo a una persona de la tierra que no era judío? Fue una pregunta que me hice así nomás, porque me gusta pensar, me gusta meditar. Si él era judío, obviamente que los judíos son muy arraigados con ellos mismos. Lo ideal hubiera sido que Jesús se fuera pues a Israel, pues allá, la tierra prometida, o escogiera un judío dentro del país donde iba él a inspeccionar. Cuando la Watchtower publicó el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, en 1974, explicó esta famosa inspección que hizo Jesús a todas las religiones que estaban en la tierra, de cuál de ellas estaba dando el alimento correcto, en forma oportuna, regularmente, para nominarlo como su esclavo, fiel y directo. Así dice este libro, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Esa era la explicación que da la Watchtower, que Jesús vino a inspeccionar todas las religiones que clamaban ser cristianas, de ver cuál de ellas estaba dando el alimento correcto. No dice que se fue a Estados Unidos, pero que fue a inspeccionar las religiones del mundo. Y curiosamente me dice la pregunta, ¿no? Vio que una de ellas está dando el alimento correcto. Y resulta que esta religión correcta estaba pues formada por un grupo de estudiantes de la Biblia que estaban ansiosos de contar las verdades bíblicas que además religiones nos estaban enseñando, y que era el señor Charles Taze Russell con un grupo de estudiantes de la Biblia inexpertos, un grupito que estaban enseñando las verdades bíblicas que las demás religiones nos estaban enseñando, y que Jesús se satisfizo, se complació de estos jóvenes estudiantes de la Biblia inexpertos, porque eran los únicos, imagínense, los únicos que estaban dando el método correcto frente a las demás religiones de la cristiandad, y que Jesús se sintió contento y encomendó al pastor Russell para que él iniciara esta obra de enseñar las verdades bíblicas, al pastor Russell, y que Jesús lo estaba dirigiendo a él para que llevara a cabo la fundación de la religión verdadera en 1884 oficialmente con Science Watchtower. Entonces mi reflexión fue, pues, ¿por qué Jesús tenía que escoger a alguien que estuviera en Estados Unidos de América? ¿Por qué no pudo haber estado en otro país? Siempre me pregunté eso. ¿Por qué no pudo ser en un país de Sudamérica, o un país del Asia, o un país de Medio Oriente, involucrando a Israel en Medio Oriente? ¿Por qué no es un país de Centroamérica? ¿Por qué no un país del continente africano? ¿O un país del, qué sé yo, en Australia? ¿Por qué recayó? Pues Jesús justo encuentra al grupo, los que estaban enseñando las verdades bíblicas en United States of America, específicamente en la ciudad de Pittsburgh, en Allegheny, Pensilvania. El pastor Russell estaba ahí con su grupito en Allegheny, Pensilvania. Entonces, yo dije, ¿por qué no pudo Jesús ver lo que están enseñando las otras religiones de otros países, como Inglaterra, o puede ser en Francia, Italia, el mismo Israel? ¿Por qué Jesús tuvo que escoger a un gringo de apellido Russell, que es el único que está diciendo las verdades bíblicas, el único, y a lo voy a escoger? Ese es un cuento falso, pues. Es un cuento falso. Y la Watchtower
habla de los falsos maestros que cuentan cuentos falsos y lo introducen como enseñanzas dentro de sus doctrinas religiosas. Y la Watchtower hace eso, enseña eso como una parte de su historia, de cómo se originó esta religión verdadera de la Watchtower con el pastor Russell. Un hombre inexperto que comenzó a estudiar con un grupo de estudiantes de la Biblia a partir de 1870, cuando apenas tenía 18 años de edad, 18 años de edad, un mocoso que por la junta se sonaba las narices y se le dio de teólogo con otros ignorantes como él. Y que estos estaban dando las verdades bíblicas, que eso es un cuento falso, algo absurdo, ridículo. Dar toda la responsabilidad a un hombre que se llama Pastor Russell, un hombre que no era ni siquiera israelita ni era judío. ¿Por qué Jesús se cogería a un no judío? ¿Por qué mejor no se fue pues a buscarlo en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo? ¿Por qué no Jesús como judío no cogió a un judío como él, que eran los favoritos del pueblo de Dios? Son Russell señalaba eso, que era el pueblo favorito. ¿Por qué entonces Jesús lo escogió a él? Si el pueblo favorito era el pueblo hebreo. Entonces, si se va a restaurar la religión verdadera y la verdad bíblica, tendría que salir pues del pueblo de Dios, por lo menos de un judío. No, ¿qué va a ser de un judío? Ni hablar, con tanto rechazo que hay contra los judíos. No, eso no funciona. ¿Por qué no escogió pues a Montezuma? O al Inca Atahualpa, o a Maro Inca Yupanqui, o a... en fin, ¿por qué tenés que escoger? ¿Por qué no escogió pues por ejemplo a, qué sé yo, a Hernán Cortés? O Francisco Pizarro. ¿Por qué no escogió pues a un hispano? O un español por lo menos. No, que va a esas razas inferiores, no, pues ¿cómo va a ser la religión verdadera pues gente que habla otro idioma que no sea inglés? No, tiene que ser gringo, que hable inglés. English spoken, para escogerlo. Para que tenga aceptación, porque si es un Montezuma, pues de repente es un indiecito ahí mexicano, que Jesús se coge y va a predicar, pues un hombre que mide 1,50 m, color cobre, no tendría aceptación, pues porque la gente no creería porque no es blanco, porque es un indígena, no que va, Dios no va a escoger nunca un indígena, así era siendo tan ignorante como era Russell en cuestión de la Biblia. Pudo haberse reunido Montezuma con su grupo de amigos, también como él, de su misma raza, y Jesús escogerlo, pues, oye, Montezuma, muy bien, estás dando todo el elemento correcto, perfecto, ¿no? O a Manco Cápac, pues Manco Cápac se reúne ahí con otros ahí de su raza y se ponen a estudiar la Biblia, no sé. Porque yo me podía pensar, ¿por qué escogería a Jesús? Pues justamente a una región made in USA, a un tipo que está ahí sentado ahí en Allegheny, Pensilvania, ahí, como el único aceptado por Jesús, un gentil que no era judío, cuando Russell enseñaba que los judíos tenían prioridad frente a los gentiles, que primero era la manada pequeña, que es la manada de los judíos, y la grande muchedumbre serían los gentiles, pues. ¿Por qué tenía que escoger un judío que era Jesús como jefe de todos, como el fundador, a un gentil que es de la grande muchedumbre, cuando podía escogerlo de la manada pequeña, que son su pueblo favorito de Dios? Russell pensaba pues que al ser los judíos el pueblo favorito estaba por encima pues de los que no eran judíos, pues obviamente. Entonces yo me puse a pensar, si existe una esperanza celestial formada por 144,000, obviamente los primeros que tenían que tener prioridad serían los judíos, para que vayan a los cielos, que todo el séquito de Jesús sean judíos como él, de su misma raza, como pueblo favorito escogido, que está por encima de los gentiles. Y para Dios era así, su pueblo favorito es el pueblo hebreo, y lo sigue siendo hasta ahora, tal como enseñó el mismo Russell hasta su muerte. No los tiene Jehová. Entonces yo me puse a
a preguntar, pues, ¿por qué Jesús entonces, si tenía un pueblo favorito, según Russell, que era el pueblo hebreo, ¿por qué cogería a Russell, que no era judío? Dándole a él prioridad para inclusive ser el primero para irse al cielo, para estar ahí, formando parte de los 144.000, que en su mayoría tienen que ser pues del pueblo hebreo, el pueblo judío, que son los favoritos, que van a los cielos. Y la grande muchedumbre son aquellos que se injertan a ese árbol de los judíos, que reciben ese privilegio de ser parte del pueblo de Dios, que son los gentiles. Entonces, aquí me viene una perturbación mental, pues digo, pues raro que Jesús iba a coger a un pastor Russell, un hombre ignorante de 18 años, que estaba ahí especulando con sus compañeros, amigos, sociales de la Biblia que tenían su edad también. Imagínense ustedes, pónganse ustedes a pensar, ¿no? Un mocoso de 18 años que no tenía estudios de teología, ponerse a estudiar la Biblia y sacar sus propias conclusiones, y Jesús lo va a probar, qué bien, Charlie, tú eres lo máximo. Si tú has descubierto la verdad es que los demás teólogos no han podido descubrir, tú eres mi esclavo. A ti te escojo para que tú des elemento espiritual, publiques la tradición, las verdades bíblicas que además Dios nos está enseñando. ¿Y cómo logró hacer eso? Porque Jesús lo estaba dirigiendo, pues la voz enseñaba que Jesús estaba dirigiendo al pastor Russell desde 1879, que publicó terminata la estaba Jesús detrás de él. Entonces él era el esclavo discreto, porque Jesús lo había escogido para dar el elemento espiritual, ¿se da cuenta? Por eso los estudiantes de la Biblia de época de Russell pensaban y sabían en serio que el único esclavo discreto era el pastor Russell. Y tenían razón para ello, para creer en eso, porque obviamente los 6 tomos de los estudios de escritura de Russell llevan su nombre de él dentro. No una clase de esclavo que discreto, una clase compuesta de personas, sino era él solo. Y decía, escrito por Charles Russell, los 6 tomos de estudios de escritura que contenían esas verdades que además regiones nos estaban enseñando y que se estaban publicando. ¿Y cómo obtuvo Russell eso? Cuando uno revisa las ataladas de 1879, 1879 en adelante, 1880, 81, comienza a hablar la WhatsApp en esa época comenzó a mencionar que Russell estaba siendo dirigido por Jesucristo, que lo estaba usando a él. Entonces, si lo estaba usando como su intermediario para dar el elemento espiritual, pues era el esclavo fiel discreto, punto, así de fácil. Y repito, así lo querían los testigos de Jehová, ustedes de la Biblia de ese entonces, hasta su muerte, pensaban que él era esclavo fiel discreto. Y no solamente lo creyó él, sino lo creyó también su sucesor, el señor Joseph Franklin Rutherford, que en 1921, es decir, 2 años después de 1919, en que supuestamente se escogió al esclavo fiel discreto como una clase colectiva, en 1921, 2 años después, publica un libro titulado La Arpa de Dios, donde Rutherford dice que sin duda alguna el pastor Charles Russell cumplió esa función de ser el suministrador de elemento espiritual de la casa de la fe para alimentar a los domésticos, mencionado en Mateo 24, 45 al 47, sin duda alguna. Entonces se sabía que Russell pues era pues el instrumento que estaba usando hasta ese momento Jesús para que diera alimento espiritual. Cuando Russell estuvo pues en el poder, digamos, de la sociedad Watchtower, casi 40 años, y por más de 35 años de su vida, él estuvo enseñando que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y no los otros de la Biblia. Eso tengan que tener ustedes bien presente. Entonces, yo digo, como repito, ¿no? ¿Cómo? Porque acá hay pues hay cuestión de racismo, ¿no? No puede, nadie puede ser pues que sea un negro, caracho, que Jesús coja un negro, por ejemplo, del África, que está en el método correcto, que esté, sabemos que en el África hay grupos de judíos negros, en Etiopía, creo que es Etiopía, sí, en Etiopía existe un grupo de gente que practica practica la religión de Moisés, o sea, leen el Torah y son gente que creen en Moisés, creen en Yahvé, siguen todas las enseñanzas de los antiguos hebreos y se sabe que son descendientes de una tribu específica de raza negra,
y son hebreos, son judíos, judío negro, ¿no? Son etíopes. Y yo me acuerdo cuando viajé a Israel hace muchos años, vi una pequeña ciudad ahí donde estaban un montón de judíos que eran de raza negra, negras, sí, africanos, eran judíos etíopes. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús no puede haber hecho una inspección también ahí en Etiopía y de escoger a su esclavo, a escoger a la región verdadera que se formara en Etiopía? Oh, que va, no, está loco. Va a ser un negro, va a ser el jefe de una religión que Jesús va a escoger, no, tiene que ser gringo y que hable inglés, ¿ah? Ah, no, que no esté hablando pues quechua, aymara, qué sé yo, los idiomas de los indígenas de México, de Centroamérica, que va, no, tiene que hablar inglés, English spoken, porque así pues el negocio de la región puede prosperar, porque el que es el presidente es un gringo o blanco que vive en un país que es una potencia, no puede fundarse en el Perú, en Chile, Colombia, Ecuador, no, que va a ser región verdadera, no, que no que va a mirar ahí. Tiene que irse a Gringolandia, Estados Unidos, ahí, o coger ahí a un gringo, americano que hable inglés, para que sea pues el fundador de la región verdadera. Yo lo veo pues así, ridículo, cosa absurda que Jesús, siendo judío, se va a ir a Estados Unidos a coger a un gentil para que sea el que mande, el mandamás. Hubiera escogido pues quizás a un israelita, pues, ¿no es cierto? Bueno, eso es una reflexión aparte que hago nada más, ¿no? Eso que pareciera que Jesús fuera racista, ¿no? Jesús racista con él mismo, o que Jehová mismo no acepta dentro de su cuerpo gobernante, el que yo me acuerde, del señor Franz, del señor Nor, los que formaban el cuerpo gobernante, que eran más de 7 8 9 10 era un grupo grande, no había ningún negro, ¿eh? Ningún latino tampoco. No me acuerdo de haber visto un latino o un negro, y tampoco un asiático, ¿eh? Chino, coreano, japonés, jamás. Todos eran gringos que hablaran inglés perfectamente. Ese era el que Jesús escogió como su esclavo fiel y discreto, puro gringo. No, pues, ¿qué va a escoger a un negro ahí? No. Ahora recién han puesto uno para disimular, a Samuel Herr han puesto ahí para que disimule. Falta que pongan pues un hispano, pues también, ¿no? El cuerpo gobernante, pues no ponen un hispano. No, no habla inglés, no tiene acento norteamericano, no. Yo pues veo eso, pues, lo veo así al ojo, ¿no? Esta región, pues. Y hay gente que cree, pues, en estos aventureros religiosos, aventureros, que quieren hacer plata rápidamente, creando cuentos falsos en sus doctrinas. Jesús escogió al pastor Russell, entre demás, para restaurar las verdades bíblicas que además Dios nos está enseñando. Eso lo veo una estupidez, lo veo más ridículo. Porque si fuera eso cierto, como tanto pregona la Watchtower en su DVD Fe en Acción 2010, cuando pone la historia de la Watchtower, y parte de su doctrina es enseñar eso, que Pastora se restauró las verdades bíblicas que además ellos estaban enseñando, y que Jesús se sintió feliz con este Pastor Russell y sus compañeros mocosos que por la justa bien causa secundaria como grandes teólogos, descubridores, restauradores de las verdades bíblicas. Cuando todos sabemos que todos los libros del Pastor Russell acabaron todos en la basura en 1929, gracias al señor Radford, que dijo que no contenían las verdades de Dios en ese libro. Entonces, regresando al tema que quiero tocar ahora, después de esta introducción, que es un pequeño compartiendo mis ideas personales que pueden estar quizás fuera de lugar, o que es para ustedes quizás lo ven tonto, pero para mí me hizo pensar, me gusta meditar, qué raro que Jesús, siendo judío, escoge a un gentil y no a uno de su pueblo favorito, ¿no? Del pueblo favorito de Dios. Puede ser rarísimo, ¿no? Entonces, la Watchtower siempre ha tenido esa cara dura de hacer creer que ellos son los únicos que enseñan la verdad, los únicos que enseñan la verdad, los únicos.
que no engañan a la gente. Entonces yo me hice una pregunta. Si la Watchtower dice que las religiones falsas enseñan cuentos falsos, es decir, historietas, meten como doctrina historias falsas, cuentos falsos, para dar explicaciones a sus textos bíblicos. Hay religiones, dice, falsas que metan cuentos falsos para dar explicaciones a textos bíblicos. Y señala a religiones falsas que te cuídense de los falsos maestros. Quiero mostrarles a continuación, queridos amigos, una publicación que hizo la Watchtower no hace mucho, en la revista La Atalaya, que tiene que ver con los falsos maestros, y quiero que ustedes presten atención a lo que dice acá en la Watchtower. En la revista de La Atalaya del 15 de julio de 2011, bajo el subtítulo ¿Haremos caso de las claras advertencias de Jehová? En la página 17, párrafo 10, la sociedad Watchtower aconsejó como sigue. 10. La advertencia sobre los cuentos falsos se encuentra en la primera carta a Timoteo. En ella, Pablo anima a este superintendente cristiano a velar por la pureza espiritual de los hermanos y ayudarlos a mantenerse fieles. 1 Timoteo 1, 18 y 19. El término griego que se traduce cuentos falsos se aplica a narraciones ficticias, mitos o falsedades. Se usa para referirse a los relatos y especulaciones inventados y carentes de verdad. Es probable que el apóstol estuviera pensando en las mentiras religiosas que aparecen en historias sensacionalistas y leyendas fantásticas. ¿En qué sentido proporcionan cuestiones para investigación estos cuentos? En el sentido de que plantean temas intrascendentes que llevan a realizar estudios inútiles. Son una de las tretas favoritas del gran engañador Satanás. En efecto, él se vale de innumerables mentiras y relatos de la religión falsa para distraer a los desprevenidos. El consejo de Pablo no pudiera ser más claro. No hagan ni caso de esos cuentos. Bueno, ya lo hemos visto, la sociedad Watchtower habla pues que los hijos tienen que cuidarse de los falsos maestros, ¿no es cierto? Cuídense de los falsos maestros, que vienen con cuentos falsos para contarles, introducirlos como doctrinas bíblicas, o sea, para dar explicaciones bíblicas, inventan cuentos falsos, historietas, fábulas, cuentos de hadas, cuentos chinos, y que hay que cuidarse de esos falsos maestros. Qué horror esas religiones falsas que sean falsedades. No, no va a estar jamás, haría eso, joder, horror, nunca, 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 haría cuentos falsos. Ni daría explicaciones como doctrinas para explicar textos bíblicos, inventando historias. La Watchtower tiene varias historias que son para reírse, y ellos lo saben, lo saben. Cuando la Watchtower le dice cuídense los falsos maestros, trata de crear pues una cortina de humo para que los hijos de Jehová dirijan su mirada a las demás religiones que sean cuentos falsos. Y si eso es así, tenían que dirigir también la atención a su propia religión. Si no es la misma Watchtower que también está envuelta en eso, porque es muy fácil es decir, cuídense de los falsos maestros que enseñan cuentos falsos. Porque la Watchtower podría ser justamente ella la que está haciendo eso, enseñar cuentos falsos, y trata de señalar a las demás religiones falsas que son falsos maestros. Cuídense de los falsos maestros que enseñan cuentos falsos, mitos, fábulas, cuentos de hadas. Cuídense, ellos, cuídense, cuidado. Para que ustedes se dediquen a buscar otras religiones con cuentos falsos y no la vean en la Watchtower misma. Yo voy a mostrar cómo la Watchtower después cuenta cuentos falsos, mitos, mitos. Cuando la Watchtower saca los textos bíblicos de Mateo 24, versículos 45 al 47, y saca Malaquías 3:1 al 3, explica que Jesús tenía que hacer, según la Biblia, en la profecía había que haber un periodo de refinación y limpieza, que al igual que ocurrió en la antigüedad
con el profeta Malaquías, que Jehová tuvo que hacer una limpieza a su templo en la tierra, en los sacerdotes que se habían corrompido o habían introducido dioses falsos al templo y que tenían que ser limpiados y purificados. Sacó ese pasaje bíblico de Malaquías 3:1 al 3 como referencia para un segundo cumplimiento de eso. Y que ese segundo cumplimiento del templo ocurrió cuando Jesús, en el año 33, entró a su templo y sacó los mercaderes del templo e hizo una limpieza de su templo en la tierra. Y no contento con eso, la UASTA dijo que ese texto de Malaquías 3:1 al 3 tenía un tercer cumplimiento que se iba a llevar, que se llevó a cabo, ya se había llevado a cabo, en 1918 a 1919. Después se extendió desde 1914 a 1919 esa limpieza en el año 2013. La UASTA amplía lo que había enseñado por décadas como la verdad, que la inspección y limpieza y purificación del templo espiritual se llevó en 1918 hasta 1919. Como repito, fue 1918 hasta 1919. Después lo amplió diciendo que no fue en 1918, sino fue en 1914 y duró hasta 1919, en el 2013. Ese fue el tercer cumplimiento de lo ocurrido en el texto de Malaquías 3:1 al 3, donde Jehová refina a su templo y castiga a los sacerdotes que habían corrompido, puesto dioses falsos dentro del templo, y los castigó y los purificó. Y que tuvo un segundo cumplimiento que lo hizo Cristo cuando sacó los mercaderes del templo y los botó. Y tendría otro tercer cumplimiento, que era en 1918, como se enseñó antes de 2013, y duró hasta 1919, sacando al esclavo malo de Betel, lo sacó de Betel y purificó, así limpió a los estudiantes de la Biblia que no querían ser progresistas y que se oponían al señor Rutherford, y fueron echados de Betel en 1917. Qué raro, un año antes de 1918 de la inspección. Por eso tuvieron que retroceder a 1914 la inspección, porque antes decían que la inspección fue en 1918, a 1919, donde se purificó el templo espiritual en la tierra. Jesús y su mensajero del pacto hizo la limpieza. Pero curiosamente, en la historia de la UASTA, el esclavo malo fue echado de Betel en 1917, un año antes. Entonces la UASTA se dio cuenta que había un desfase de un año y tuvo que retroceder la inspección a 1914 para que pudiera agarrar y cubrir el año de 1917, que fueron echados el esclavo malo, que fueron limpiados. Entonces, y Jesús escoge a su esclavo fiel, discreto, ya purificado, perdonado, en 1919, para que sea su esclavito. Entonces, es una historia. Para dar explicación al texto de Mateo 24, 45, 47, la vamos a inventar una historia, que Jesús vino en 1918. Vino a hacer una inspección a su templo espiritual en 1918. Y que en ese momento Jesús, al terminar la inspección en 1918, escoge a su esclavo fiel discreto, y en 1919 le encarga de todos sus bienes en la tierra como un ascenso. Esa es la explicación, ese es el cuento, pues te das cuenta, ese es el cuento. Y que en ese momento se cumplió el texto de Mateo 24, 45, 47. Que Jesús escoge a su esclavo, se siente feliz y dice, bien hecho, esclavo fiel. Pero eso ese texto está explicado con este cuento falso. Que Jesús vino en 1918, dice que vino. Después que había iniciado su segunda presencia invisible en 1914, Jesús se decide venir a hacer la inspección 3 años y medio después de 1914. Y viene a hacer la inspección, dice, vamos a ver quién es mi esclavo fiel y discreto. Esa explicación que en 1918 no podía después cambiarse jamás, porque se supone que tenían evidencia que eso fue así cuando Jesús vino, se tuvieron que haberse enterado. No hay forma que yo cambie eso, pues diga, no fue en 1918 que Jesús vino, sino en 1914 y terminó en 1919. No hay forma de cambiarlo, porque cuando uno cuenta una historia, es una historia verdadera y no un cuento falso,
Tú no tienes por qué cambiarlo y decir, no, no fue en 1914, fue en 1919, no fue en 1918 que vino Jesús, fue en 1914. Al hacer ese cambio a la Watchtower en la tarea del 15 de julio de 2013, hace ese cambio, mostró que lo que había explicado por décadas, que Jesús vino a hacer una expresión en 1918 y duró hasta 1919, que fue su decreto, fue un cuento falso. Fue un cuento falso. Porque entonces lo que se había enseñado antes por décadas resultó ser una explicación, una historia, un cuento de hadas, mentira, no tuvieron evidencia de nada de que Jesús vino en 1918. Ahora lo cambian y me dicen, no, que no fue en 2014. ¿Cómo voy yo a cambiar algo cuando yo conté una historia o una explicación para explicar una doctrina o un texto bíblico? Entra a formar parte de la doctrina, un texto bíblico de Mateo 24, 45, 47, y quiero explicarle, y digo que Jesús vino en 18 a inspeccionar, y se encontró que este clavo estaba dando el elemento correcto, y se estoy contento, y en 1919 le confió todo su bien. Ese es un cuento. Estoy dando una historia, explicando qué es lo que supuestamente pasó, que Jesús vino. Cuando la Watchtower reconoce que Jesús no vino en 1918, sino en 1919, que no fue en 1918, sino fue en 1914, está diciendo pues que lo que conté antes fue un cuento falso, una explicación falsa que se introdujo como doctrina, una explicación que se introdujo como doctrina. Resultó ser un cuento falso, que la gente, los ciudadanos enseñaban que Jesús vino en 1918, sí, pues, y cumplió el texto de Mateo 24, 45, 47, en 1918, el texto de Mateo 24, 45 se cumplió en 1918 cuando Jesús aprobó y escogió su clavo, y en 1919 se cumplió el texto de Mateo 24, 24, 46 y 47. Imagínense ustedes. Los otros dos textos bíblicos tienen que ver con el encargo de los bienes del amo Jesucristo a su esclavo. Lo ocurrió inmediatamente después de 1919. La explicación. Y dio una explicación que fue también otro cuento falso, un cuento chino, una historieta, diciendo que Jesús se había sentido tan feliz, en 1918 se había encontrado este esclavo fiel, tan feliz, que en 1919 le confió todos sus bienes, y que eso fue un ascenso, una promoción, le dio más responsabilidades. Se sintió muy contento y le dio más responsabilidades. Ahora estaba encargado de la obra de predicación, estaba encargado de hacer crecer los bienes de la Watchtower, que eran bienes de Jesucristo, sus salas de reino, sus salas de asamblea, sus granjas, sus haciendas, sus imprentas, y a manejar toda la parte material, todos los bienes materiales, que eran bienes de Jesucristo y que había que administrar. Y tenía mayores responsabilidades como ese esclavo fiel que Jesús se sintió complacido y por eso los ascendió, fue un ascenso. Y eso lo dice en la siguiente atalaya, queridos amigos. Veámoslo. Bueno, queridos amigos, quiero mostrarles a ustedes cómo la Watchtower, en esta revista Atalaya del 1 de mayo de 1993, contó varios cuentos falsos, haciéndolas pasar como doctrinas verdaderas, fábulas, mitos, cuentos de hadas. Lo voy a mostrar con pruebas, porque en esta atalaya, en la página 15, que vamos a ver a continuación, contiene realmente cuentos falsos de maestros falsos que cuentan puros cuentos chinos, cuentos de hadas, cuentos falsos, y lo voy a mostrar con pruebas fehacientes. Vayamos a la página 15. Acá bajo el subtítulo Aumento de las actividades durante la presencia de Cristo, que es un artículo que es largo, pero he subrayado con amarillo lo más importante, para no hacerla larga pues el video. Veamos qué cosa nos decía la Watchtower acá. Veamos, empecemos por el párrafo 2. Dice así: como había predicho Malaquías 3:1 al 5, Jehová Dios y su mensajero del pacto, Jesucristo,
vinieron para inspeccionar el templo espiritual en la primavera de 1918. Quiero decir, pues, ¿qué día fue? Pues, la primavera es muy larga, consta de 3 largos meses, y sería interesante que la UASTA nos dijera acá en qué fecha ellos se enteraron que Jesús vino a inspeccionar a su templo espiritual. Y no me pongan así de forma, digamos, global, etérea, que fue en la primavera de 1918. Si tienen conocimiento que Jesús sí vino a inspeccionar, tuvo que tener un inicio, una fecha de inicio, que ellos se hayan enterado, la Watchtower se haya enterado que Jesús ya había venido a hacer la inspección. Debería poner qué día, qué mes, qué hora, con quién se entrevistó, cómo hizo la inspección de su templo espiritual, pues cómo se enteró la Watchtower. Y tiene que decirlo, pues, no en la primavera de 1918, sino decir, pues, en qué día, qué hora fue la inspección. Sobre todo la fecha, pues. Pero no decir en la primavera de 1918, porque la primavera de 1918 tiene, pues, 90 días por lo menos, esa primavera. ¿Cuál de esos 90 días Jesús vino a inspeccionar? Dios mío. Bueno, sigamos leyendo. El juicio comenzaría con la casa de Dios. Malaquías 3:3 predijo: Jehová tendrá que sentarse como refinador y limpiador de plata, y tendrá que limpiar a los hijos de Leví, y tendrá que clarificarlos como oro y como plata. Fue un periodo de refinación y limpieza. Y continúa en la página 16, como sigue. Al pasar por este juicio, que culminó en 1918, el resto de la clase del esclavo fue limpiado de la contaminación mundana y religiosa. O sea, estaban sucios, estaban en pecado, estaban, a la vista de Dios, estaban sucios, porque se habían contaminado, como dice acá, con el mundo y con la religión falsa. ¿Por qué lo limpió Jehová? Porque su templo espiritual estaba implicado. Ajá, ¿en qué estaría implicado? Claro, se había complotado ahí junto con con el gobierno de Estados Unidos para apoyar la guerra y orar para la victoria militar de Estados Unidos frente a sus enemigos en Europa, y que se separara un día que era el 30 de mayo de 1918 para orar para que Estados Unidos ganara la guerra. Y así lo solicitó la Watchtower, rompiendo su neutralidad, y eso hizo que estuvieran sucios a la vista de Jehová. Y continúa diciendo: este es el sistema semejante a templo que se ha provisto para adorar a Jehová sobre la base del sacrificio propiciatorio de Jesucristo. Jehová quería que su templo estuviera limpio. Y continúa diciendo: de este modo amarían a Jehová y darían a conocer sus magníficos propósitos junto con el resto. Privilegios mayores, dice acá. En 1919, la clase del esclavo, ahora limpia, podía esperar un aumento continuo de sus actividades. Para no seguir leyendo todo, paso al lado derecho, la parte amarilla, en amarillo, dice: según se dice en Mateo 24, 45 al 47, Jesús planteó una pregunta que puso ante todos los discípulos ungidos el desafío de examinar su devoción personal al Mesías de Jehová. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallará haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Dice, y continúa diciendo acá, más abajo al lado izquierdo, dice: desde el momento en que empezó la presencia de Cristo hasta 1918, es decir, desde 1914 que empezó la presencia de Cristo hasta 1918, la clase de esclavo, a pesar de ser impopular y verse perseguida e incluso un poco confundida, procuró dar alimento oportuno a los domésticos. Ese esfuerzo fue lo que el amo halló cuando empezó su inspección. Al Señor Jesús le agradó lo que encontró, y en 1919 pronunció feliz aquella clase probada del esclavo fiel.
¿Cuál fue la deleitable recompensa del esclavo por hacer lo que su amo le había asignado? Recibió un ascenso. Sí, se le dieron mayores responsabilidades para adelantar los intereses del amo. Y puesto que el amo era ya un rey celestial, sus pertenencias terrestres tenían a partir de entonces aún más valor. Ahora bien, ¿qué son todos sus bienes? Dice. Y continúa diciendo que son todos los haberes espirituales que hay en la tierra y que han llegado a ser propiedad de Cristo en relación con su autoridad de Rey celestial. Incluyen la comisión de ser discípulos de Cristo, con el magnífico privilegio de desempeñar el papel de representantes del reino establecido de Dios ante todas las naciones del mundo. Tal ascenso para supervisar todos los bienes del amo exigía que la clase del esclavo dedicara más tiempo y atención a la obra del reino y también a construir mayores instalaciones para la tal obra. Entonces tenía un campo de trabajo mucho mayor toda la tierra habitada. O sea, el hacer crecer la sociedad Watchtower, construir mayores instalaciones, edificios, Walker, Warwick, Patterson y todas las locales que se construían, esa era parte también de la labor de los ungidos, era hacer crecer los bienes del amo Jesucristo en la tierra, o sea, todo el activo fijo que tiene la Watchtower, todos los bienes materiales, bienes inmuebles e inmuebles. Y pues continúa diciendo, como hemos visto, que la clase del esclavo fiel tiene la gran responsabilidad, además, ¿no?, de atender la gran cantidad creciente de las otras ovejas, pues sabe que el amo Jesús quiere mucho a estas personas, como ovejas que proceden de todas las naciones, son verdaderamente su rebaño. Por eso, con amor al amo y a las ovejas, la clase del esclavo atiende con gozo las necesidades espirituales de la grande muchedumbre. Una de las funciones que supuestamente tuvo ese esclavo nominado en 1919 al encargar a Jesús todos sus bienes en la tierra como un ascenso, era también encargarse de la grande muchedumbre, que también eran bienes de Jesucristo, la grande muchedumbre. Bueno, queridos amigos, como hemos visto, no son cuentos chinos. Hasta digo pues que Jesús, hacer su expresión 18, escogió a su esclavo, fiel y discreto, y inmediatamente el año siguiente le confió todos sus bienes en la tierra. Le dio todos sus bienes en la tierra. Se sintió muy contento y le dio todos sus bienes en la tierra. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si realmente Jesús se sintió complacido y feliz con este esclavo y le ascendió y le dio todos sus bienes, como dice, estaba muy contento. La pregunta es, ¿por qué la Watchtower en Atalaya, que le muestra a continuación, dice pues que Jesús realmente no le encargó nada al esclavo en 1919, sino que es algo que hará en el futuro? Veamos a continuación esta Atalaya. En la Atalaya del 15 de julio de 2013, la sociedad Watchtower cambió de punto de vista con respecto a la segunda nominación del esclavo fiel y discreto, que supuestamente había ocurrido en 1919, que le nombró al esclavo sobre todos los bienes del amo Jesucristo, de Malaquías 3:1, referido también al texto de Mateo 24:47, que Jesús le encomendó de todos sus bienes al esclavo fiel y discreto en 1919, referido al texto de Mateo 24:46 y 47, y que la primera nominación ocurrió en 1918, cuando Jesús hizo la inspección y halló este esclavo que había cumplido su labor de dar alimento a su debido tiempo, que el amo Jesucristo se había sentido complacido con este esclavo por haber estado dando regularmente alimento espiritual a los domésticos, y por esa razón lo nombró como su esclavo. Él hizo la primera nominación en 1918 y en 1919 le confió de todos los bienes del amo Jesucristo.
vemos que la Watchtower acá cambia de punto de vista y dice que eso no fue así. Mejor leamos qué cosa dijo la Watchtower en este artículo de esta revista. Dice así, está subrayado con amarillo. Pensábamos que la llegada mencionada en el versículo 46 se refería a que Jesús había venido en 1918 a inspeccionar la condición espiritual de los ungidos, y también creíamos que en 1919 se había nombrado al esclavo sobre todos los bienes del amo. Malaquías 3:1. Sin embargo, un análisis más profundo de la profecía revela que es necesario corregir nuestra forma de entender cuándo ocurren algunos de los sucesos predichos. La Guataca reconoce pues que, haciendo un análisis más profundo, lo que ellos habían enseñado con respecto a 1919 tenía que corregirse. Y continúa en la parte de abajo, que está subrayado con amarillo, como dice. Por lo tanto, es lógico concluir que la llegada de Jesús para nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes, descrita en Mateo 24, 46 y 47, también se refiere a su futura venida durante la gran tribulación. Es decir, que lo que se había enseñado por décadas de que Jesús, al venir a hacer su inspección en 1918, reconoció a su esclavo como fiel en 1918 y como una recompensa, como un ascenso, le confió de todos sus bienes en la tierra en 1919. Eso se llevó por décadas hasta que en el año 2013 la UASTA dice pues que eso no era verdad. Jesús no vino pues en 1919, en 1918 a hacer la inspección, y tampoco que le hizo la segunda nominación el siguiente año de 1919. Eso fue un error. No era verdad. Y que era necesario corregir esta enseñanza que se había enseñado como la verdad por décadas, con la excusa de una nueva luz más brillante. Concluyendo que la segunda nominación de esclavos recién se hará en el futuro durante la gran tribulación todavía. Bueno, ya lo hemos visto. La UASTA reconoce en el 2013 que la segunda nominación de esclavos de Mateo 24, 46, 47 no fue pues en 1919 como se dio por décadas, sino que será todavía para el futuro durante la gran tribulación. Entonces, lo que la Watchtower nos explicó, esa peyorata que nos dio de que Jesús se sintió tan complacido con este esclavo dominado en 1918 que se sintió tan feliz. ¿Cómo supo que estaba tan feliz? Yo me pregunto, ¿cómo supo la Watchtower que Jesús estaba tan feliz? Porque es una historia, es un invento. Porque ¿acaso lo vieron a Jesús feliz, contento? No, es una historia inventada. Jesús estuvo contento, pues dijo, qué feliz estoy. Los voy a ascender a ustedes por haber sido esclavo bueno y los voy a dar un ascenso, una promoción, dice. Y los asciende para que se encargue de todos los bienes del amo Jesucristo. Entre ellos consistían los bienes de la Watchtower, sus asambleas, salones de reino, sus edificios que tienen, su Teatro Stanley, sus haciendas, sus granjas, sus mobiliarios, sus bienes muebles e inmuebles, todo lo que tienen en la tierra, sus millones de dólares, que es el bien de Jesucristo. Y adicionalmente dice la Watchtower que le dio mayor responsabilidad, entre ellas encargarse de la grande muchedumbre, que la grande muchedumbre eran bienes de Jesucristo y que este esclavo nominado y ascendido tenía la obligación de proteger y cuidar de la grande muchedumbre. Esa es la mayor responsabilidad. Pero que fue un ascenso, una promoción, y que Jesús se sintió muy complacido de eso, dice Luis, complacido. ¿Cómo supo? La pregunta que Jesús hace a una persona inteligente es, ¿cómo supo la Watchtower para que publicara esta enseñanza como doctrina, este cuento, esta historia? Jesús estuvo complacido. ¿Cómo supo? Quiero preguntarle a la Watchtower, ¿cómo supieron ustedes que Jesús estaba complacido? Y que, claro, ¿estuvieron viendo acaso ustedes a Jesús feliz? ¿Lo vieron? Parece que sí, parece que lo vieron que estaba feliz. Estuvieron con él durante la inspección, lo vieron feliz, que feliz estoy. Lo voy a ascender ahora ustedes. Cuando la Watchtower cambia de doctrina en el 2013 y dice que realmente la segunda nominación no ocurrió en 2019, será para el futuro, quiere decir que toda esa peyorata que nos dieron cuando querían que en 1919 se le entregó los bienes del amo Jesucristo al esclavo, fue un cuento falso. Porque nunca ocurrió la entrega de los bienes, porque dice que está para el futuro. Entonces, lo que hoy enseñó la Watchtower, que en 1919 le entregó sus bienes del amo Jesucristo al esclavo, fue una mentira. Y Jesús no estuvo nunca feliz.
que nunca lo vieron feliz, fue un cuento inventado, ¿se dan cuenta? Es un invento. Porque lo contrario no hubieran podido cambiar la doctrina, porque ya ellos lo vieron a Jesús contento, dándoles el ascenso, la promoción. No puedes cambiarlo después, porque supone que ellos fueron testigos de eso, de esa inspección, que lo vieron a Jesús, que estaba complacido, feliz, y dijo, bien hecho, esclavo fiel, bien hecho, esclavo fiel. Y le comenta a todos sus bienes en la tierra. Entonces, toda esa peyorata que dio la Watchtower se convirtió en un cuento falso, en una mentira, en un invento, en un cuento de hadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el falso maestro? ¿Son legiones falsas? ¿O es la misma Watchtower que trata de crear una cortina de humo para que uno mire para allá y no mire la Watchtower como contó un cuento falso para explicar cómo Jesús se sintió tan feliz de su esclavo nominado 18 que con gusto, dice, con mucho gusto, lo han leído ustedes, con mucho gusto, le comentó todos sus bienes en la tierra, y que esto incluía todos los bienes de la Watchtower, su edificio, su imprenta, su casa de Betel, su sala de asamblea, sus granjas, sus haciendas, sus camiones que tiene, sus imprentas, todos los bienes que tiene millonarios, Patterson, Walker, Warwick, todo, ya. Y que encima le dio otra responsabilidad más, que era cargarse de la grande muchedumbre, que también eran bienes de Jesucristo. Después, en el 2013, nos cambian alguna enseñanza que se había dado por décadas. Esa enseñanza fue dada por décadas, que Jesús inspeccionó en 2018 y en 2019 le encargó de todos sus bienes. Así era, de fácil. Fue inmediata la entrega de los bienes, fue inmediata, porque el premio, la satisfacción, Jesús lo premió inmediatamente. Qué bien, me hicieron bien, ahora ustedes, bien hecho, esclavo fiel, ahora te doy más responsabilidades, te doy todo lo bien. Inventó un cuento falso, que Jesús estaba contento, dice que se complació. Fue mentira, todo fue mentira, porque Jesús no se complació de nada. Fue un invento, se llama cuento falso. Porque si eso hubiera sido cierto, que Jesús había complacido de su esclavo nominado, no podrían cambiarlo jamás, porque fue un hecho histórico, real. Pero curiosamente, en ninguna atalaya de esa época, ni despertar, ni libro de esa época, de 18, se habla que Jesús ha venido a inspeccionar, que vino una inspección. Qué curioso. Hubiera sido una notición, caracho, Jesús vino a inspeccionar y nos ha promocionado. Se hubiera publicado eso justamente en 1919. Jesús nos ha ahora dado los bienes, digamos, y ahora tenemos más responsabilidades, tenemos que encargarnos de toda la Watchtower, de toda la de musedumbre, de la obra de predicación mundial, en fin, toda esta explicación que da la Watchtower, lo que significa encargarse de los bienes del amo Jesucristo por parte del esclavo. No existe ninguna literatura del año 1918-1919 que hable de una supuesta inspección, ni tampoco de la entrega de los bienes del amo Jesucristo a su esclavo. No hay nada en el año 1914, ni en 1914, ni en 1919, ni en 1916, ni en 1915, ni en 1920, nada de eso. Ese invento vino después. Mucho tiempo, no se había enterado en 1918 Jesús vino a hacer la impresión. Lo contrario, lo hubieran publicado en la revista Atalaya de esa época. Jesús ha venido ahora a inspeccionar, debería estar publicado, porque es una notición, carajo, ¿cómo no va a ser una notición que Jesús viene a inspeccionar? Y más notición que ahora nos premia a nosotros. Voy a ver una publicación en 1919 de eso. Jesús nos ha premiado como esclavo nominado y nos ha encargado de todo esto. Pero esa historia vino después de los años, más de 10 años, donde fue un invento de Rutherford. Retroactivo, que fue eso, dice que eso, se le ocurre eso en la cabeza y lo ubica en 1918, 1919, que no existió, que no fue verdad, porque no fue publicado nunca en ninguna revista de esa época. No hay ni una referencia de que Jesús hizo una expresión en 1918 y en 1919 le encontró todo su vida. No hay nada, que me guste una atalaya de esa época, no. Fue un invento que se le ocurrió a Rutherford después, ¿no? Que ocurrió en el pasado en tal fecha. Sí, ¿y por qué no se publicó en esa época en la atalaya? ¿Por qué no se publicó eso si era verdad? Porque no era verdad. Y eso se demostró después con el tiempo cuando la Watchtower decide de reconocer que la segunda nominación está para el futuro. Entonces, si está para el futuro, quiere decir que nunca se hizo una nominación, nunca se hizo la confianza, nunca se le entregó al esclavo nominado en 1918 los bienes del amo Jesucristo, nunca le entregó a Jesús nada, nunca. Entonces, y que está para el futuro, dice durante la gran tribulación. Entonces quiere decir que toda esa peyorata que nos dieron en la atalaya como cuento, como explicación del texto de Mateo 24, 46 a 47, que es la entrega de los bienes, que nos dio una peyorata, un cuento falso, pues. Sino que Jesús estaba tan contento y feliz, carajo, este es mi esclavo, caracho, y como ascenso y como premio les entregó esto, y bla, 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 y tiró un rollo ahí. Todo fue, entonces, eso no fue verdad, porque cuando la Guasta dice que no le entregó nada en 1919, que fue mentira, y que está para el futuro, para que se haga de la gran tribulación, quiere decir que este esclavo mintió, inventó un cuento falso para dar la explicación de Mateo 24, 46 y 47, versículo 47,
para dar una explicación, inventó un cuento falso, que Jesús estoy muy complacido, orgulloso este esclavo que había sido fiel, le dijo, bien hecho, esclavo fiel, ahora te voy a dar más responsabilidades, te voy a dar un ascenso, una promoción. Todo eso fue mentira. Fue un cuento falso para dar explicación de qué sintió Jesús, supuestamente, por ese esclavo, y por eso le dijo, no te preocupes, en este momento te voy a ascender, te voy a nominar con sobre todo mis bienes de la tierra para que lo ministres, porque te voy a dar una promoción, un ascenso inmediatamente. El año siguiente, el inicio del año siguiente, le entrega los bienes. Después de haber nominado como su esclavo a finales del 1918. Inmediatamente, próximamente. Inventó una historia falsa, un cuento falso, ¿se dan cuenta? Que es ridículo. O sea, fue mentira que Jesús se sintió orgulloso por este esclavo, que se sintió complacido porque había resultado ser fiel y discreto, y ahora le voy a dar más responsabilidades. Fue mentira. Mentira. Entonces eso fue un cuento falso. Son los falsos maestros que inventan cuentos para dar explicaciones de ciertos textos bíblicos de cómo se cumplieron. Cuando habla de Mateo 24, 46, 47, que habla de la entrega de los bienes del amo Jesucristo, su esclavo nominado, inventa una historia falsa, que Jesús estaba tan contento, dice, Jesús está complacido. Y esta es una historia falsa. Que inmediatamente, después de ser complacido, dijo, bien hecho, esclavo fiel. Te nombré sobre unas cosas, ahora te daré otras cosas más responsabilidades. Y ya inventa un rollo que lo hemos leído y lo publican como una historia verdadera, como una doctrina verdadera para explicar un texto bíblico de qué cosa fue lo que ocurrió, que Jesús estaba sonriente y feliz. ¿Cómo supo la voz que Jesús estaba feliz? ¿Acaso lo vieron a Jesús en 1918 cuando hizo la expresión? Y luego va a examinar como un juez. Muy bien, esclavo fiel. Y que ellos lo vieron a Jesús, pero lo vieron y estaba feliz. Y le dijo, ahora no es una promoción. ¿Cómo supo la Guastave que le dio una promoción? Que Jesús se sintió complacido. ¿Qué? ¿Les habló a los ungidos de esa época que estaba impresionando? ¿Por qué no hay nada de eso en las atalayas de 1918, 1919? Ni un libro, ni nada de una suerte de pensión, y nada que Jesús estaba contento con la sonrisa en la boca y que los nominó con su esclavo. No hay nada en las revistas atalayas de la Watchtower de esos años, nada que cuente esa historia. Es una historia contada años posterior, llevándola al pasado, que eso ocurrió en 1918. Mentira, porque si fuera cierto eso, hubiera sido publicado inmediatamente en el año 1918 en las revistas de la Watchtower, en los libros. Hubiera sido es una notición que Jesús nos ha escogido y se ha sentido complacido y se hubiera publicado. No, la Watchtower no puede sacar ninguna literatura de esa época que confirme lo que está diciendo años después, de lo que había ocurrido en el pasado en 1918, porque no existe nada, porque no era verdad, era un cuento falso. Entonces, ¿quiénes son los falsos maestros que cuentan cuentos falsos? A Watchtower lo he mostrado claramente, sin duda, que contó un cuento falso para explicar Mateo 24, 46 y 47, que Jesús se sintió complacido inmediatamente en 1918, que le nomina a su esclavo, hace la primera nominación, en 1919 le entrega sus bienes, y le cuenta un rollo falso, un cuento falso, diciendo que Jesús estaba contento, feliz, y que quiso darles un ascenso, una promoción, y darle más responsabilidad. Pura mentira. No le dio nada, ni una responsabilidad, porque está todavía para el futuro. Entonces la Watchtower inventó un cuento falso, ¿se dan cuenta? Ahí está el cuento falso. Haciendo creer que Jesús estuvo contento, feliz, contento. Entonces yo no soy imbécil, porque no nací imbécil, a Dios gracias. No nací imbécil para darme cuenta que toda esta región de M, que la Watchtower es una región pip, para gente que tiene cerebro caca en la cabeza, se traga entonces cuentos falsos. Y la Watchtower, pues, netamente sabe que cuenta, ella sabe que cuenta con cuentos falsos, trata de crear una cortina de humo, y esta atalaya que les he mostrado, que se llama Cuídense de los falsos maestros, que cuentan cuentos falsos, está apuntando el dedo a la religión de la competencia, y para que ustedes no se tomen el trabajo de mirar su propia religión, que ahí están los cuentos falsos. Los falsos maestros que tratan de decir a los demás que son falsos maestros cuando ellos son los falsos maestros. En psicología se llama eso proyección. Proyectar en otro lo que yo hago. Cuando un hombre dice, no, lo que pasa es que está enamorado. No, el enamorado no es él, eres tú. Esa es proyección. Cuando la Watchtower dice, cuídense los falsos maestros, los falsos maestros. No. Está proyectando en otra religión de lo que ellos son. Somos nosotros. Pero trato de desviarlo y usar el mecanismo de defensa que se llama proyección. Proyecto de otra religión. Ellos son los que ¿no? Porque saben en su conciencia que ellos son los que cuentan cuentos falsos. Ellos son. Pero tratan de adjudicarlos a otros. Cuidado, no, son nosotros. Que sabemos en el fondo que tenemos cuentos falsos y tratamos de crear una cortina de humo para echar la culpa
Que se fije lo de los dioses y va a la otra religión y cuentan falso. No. Fíjese primero en la Watchtower. Si por ahí no viene la cosa, el cuento falso. Y acá le probaba a usted que la Watchtower contó cuento falso. El otro cuento falso que remarca toda la falsedad de la Watchtower es el mito, un mito de la ascensión del esclavo fiel y discreto, es un mito, otro cuento falso, porque demostró claramente que tiene que ver con la parábola de los talentos. La cuestión de la inspección, de la ascensión del esclavo, tiene que ver con la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos no pudo cumplirse pues antes de la gran tribulación que está para el futuro. La parábola de los talentos, que tiene que ver con la ascensión del esclavo, de Mateo 24:45, está después de que Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria. Y la parábola de los talentos, la Watchtower enseñaba que se había cumplido en 1918. Enseñaba eso. Pero la Watchtower tiene que reconocer que la parábola de los talentos está todavía para el futuro. Es un hecho que viene cuando Jesús viene a la nube del cielo con poder y gran gloria, está para el futuro. Por el cual estamos todos alerta, porque viene el ladrón en la noche, como ladrón en la noche, y tenemos que estar despiertos. Y viene a nueve cielo con poder y gran gloria, y viene pues justamente a sonar el esclavo fiel y discreto. No olviden ustedes que el texto de Mateo 24:45 al 47, que contiene la primera y segunda denominación, está después de Mateo 24:42, después de Mateo 42, no se olviden. Después viene Mateo 24:43, 44, 45, 46, 47. Mateo 24:42 dice, manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor. Eso quiere decir que como nuestro Señor todavía no ha venido, tiene que venir a no decir acompañar la gloria, y lo primero que va a hacer es venir como a la hora de la noche y va a impresionar a su esclavo y escogerlo. El esclavo no está escogido, todavía no existe el esclavo y no se sabe quiénes van a ser, formar ese esclavo discreto que Jesús hallará fiel o no, o de su inspección. La Watchtower tiene que reconocer con la cola entre las piernas que la parábola de los talentos que tiene que ver con la ascensión del esclavo no se cumplió pues en 1918 a 1919 como enseñaba. Ha tenido que reconocer que eso no fue verdad, que es un hecho que está para el futuro, lo dice. Resulta pues, queridos amigos, que la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová había enseñado por décadas, como vemos en esta atalaya del 1 de agosto de 1987, página 16, párrafo 5, digo lo siguiente: la historia moderna del pueblo de Dios muestra que este tiempo de ajustar cuentas vino en 1918-1919. La parábola de los talentos ilustra cómo el amo ajustaría cuentas con el resto de sus esclavos ungidos. Pocos años después, la Watchtower da un giro de 180 grados en esta atalaya del 15 de marzo de 2015. En la página 22, párrafo 11, la Watchtower dijo lo siguiente: ¿cuándo vendrá el amo a ajustar cuentas? Jesús vendrá a ajustar cuentas con sus esclavos cuando se acerque el final de la gran tribulación. Y culmina diciendo así, en la parábola de los talentos, cuando Jesús dijo que vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos, se estaba refiriendo al momento en que Él vendrá para juzgar a la gente y destruir el mundo de Satanás. Mateo 25:19. O sea que está para el futuro el ajuste de cuentas con sus siervos. Y ya no fue pues en 1918, 1919, como se nos había enseñado por tantos años, ni tampoco a partir de 1914, 1919, sino que este es un suceso que está para el futuro. O sea, la Watchtower, para justificar la fecha de 1918-1919, contó un cuento falso, una historia falsa propia de los falsos maestros. El ajuste de cuentas, lo dice bien claro la Watchtower, que el ajuste de cuentas que Jesús hará a su esclavo no pudo ser en 1918-1919 como enseñó por décadas, tal como acabo de explicar hace un rato, sino que es un hecho futurista también. Es decir, lo que la UAS está reconociendo es que tanto la primera nominación como la segunda están todavía para el futuro, para la gran tribulación. No solamente la segunda nominación, sino la primera también, porque la palabra de los talentos, que tiene que ver con Mateo 24:45, Jesús inspecciona a su esclavo, es un hecho futurista, por el cual estamos todos alerta y vigilantes a su segunda venida, y que lo primero que hará es, ¿quién es pues el esclavo fiel y discreto? Lo dice Mateo 24:42, que nos mantengamos alerta y vigilantes, que es el texto justamente, Mateo 24:42, previos al 45 al 47. 42 es antes que 45 y 47, al 47 es antes, con el 42, que dice, manténgase alerta. Y la Watchtower nos está diciendo, mantengamos alerta. Está mencionando el texto de Mateo 24:42.
Y entonces, ¿qué pasará? ¿Por qué nos mantenemos alerta? Porque Jesús va a dar cumplimiento al texto de Mateo 24, 45 al 47 después. Porque así es la secuencia. Mateo 24, 42 es previo a Mateo 24, 45 al 47. Téngase alerta. Cuando la UASA reconoce que la paga de los talentos, el ajuste de cuentas del esclavo no pudo darse en 1818, 1819, y que es un hecho que está para el futuro, también, o sea, las primeras son una están para el futuro, ¿qué cosa ocurre? Que no existe el esclavo, en primer lugar, y segundo, que contó un cuento falso, diciendo que Jesús y su Padre Celestial, el mensajero del pacto, en tercer cumplimiento de Malaquías 3:1 al 3, viene a hacer otra nueva inspección de su templo espiritual. Y dice que expresó las demás religiones. Y cuenta un rollo también, un rollo de ese texto de Mateo 24 45, en el libro del Reino del Milenio de Dios acercado, diciendo que Jesús vino a visitar todas las regiones de la cristiandad. Vino. Es un cuento falso. Y encontró, dice, que a un grupo de cristianos ungidos que está dando el elemento correcto en 18. Y por ese motivo se sintió tan feliz que lo nombró consejero feliz. Entonces, la Watchtower contó un mito, un cuento falso, para dar explicación del texto de Mateo 24, 45 al 47, que al final se descubrió que son textos que se descubrirán todavía en el futuro, después de la gran tribulación. Y la Watchtower lo ha reconocido así. Algo que yo prediqué y expliqué por años. La Watchtower me ha escuchado. Mis pruebas eran imbatibles, irrefutables. Porque el texto de Mateo 24, 45 y 47 están después de Mateo 24, 42, que dice, manténgase alerta porque no saben que viene su Señor. ¿Y qué es lo que hará el Señor cuando venga? Y ahora, ¿quién es el esclavo indiscreto? Eso está para el futuro. Por eso vamos a decir, nos dice que nos mantengamos alerta y vigilantes. Porque hará cumplimiento del texto de Mateo 45 y 47 inmediatamente. Los dos textos bíblicos. Las dos nominaciones. Entonces, todo lo que la voz nos contó de lo que ocurrió en 1918, en tanto en el libro El Reino de Mil Años de Dios acercado, que cuenta una historia falsa, y lo que contó en la atalaya del 15 de julio de 2011, de que Jesús se sintió complacido con este esclavo y le hizo la segunda nominación como un ascenso, como una promoción, todo fue una falsedad. Todo fue un cuento falso. La historia, el cuento falso que nos contó en el libro El Reino de Mil Años de Dios acercado, explicando el cumplimiento de Mateo 24, 45, fue una falsedad. La Watchtower contó cuentos falsos. Que vino Jesús, visitó todas las regiones del mundo, dice, y vio que los únicos estaban en el medio. Esto es mentira. Porque eso no pudo ocurrir en 1918, si son textos que están por cumplir en el futuro. Pero con el fin de dar una explicación de su cumplimiento en 1918, contó un cuento falso, un mito, una fábula. Por eso se conoce que la selección de esclavos en 1918, en 1919, es un cuento falso, es un mito, una falsedad. Habiendo probado esto, queridos amigos, que esta religión ultra falsa, que sea mentira, ¿seguirá usted siendo testigo de Jehová? Creyendo en estos sinvergüenzas, estos sátrapas, engañadores, mentirosos, oportunistas, que están ahí en el poder para mamar de la teta de las contribuciones de la hora mundial y vivir como millonarios y comprar sus buenos wikis 5 estrellas, para tener sus carros de lujo, para viajar en primera clase en las asambleas que visitan por todo el mundo? ¿Será usted apoyando a estos sinvergüenzas que no tienen nada de dirección de Dios, de Jesucristo, que no son la organización de Jehová en la vida? ¿Sí? ¿Dónde dice la Biblia que la Watchtower Bible and Tract Society iba a ser la organización de Jehová a partir del siglo XIX por un tal Charles Taze Russell? Lo hubiera puesto en la Biblia, Jesús le hubiera dicho, aparecerá en el siglo XIX el restaurador de las verdades bíblicas, todos sus libros quedaron en la basura en 1929, todos sus libros. Ya por ahí empezó la Watchtower por el pie izquierdo. Y así ocurrió con los libros de Rutherford, los libros de North Conference, todos en la basura. Esta no puede ser religión verdadera. Solamente un imbécil se puede creer eso. Es la peor de todas las religiones, la peor. En falsedad, en contar cuentos falsos, en irse marchas y contramarchas. ¿Esta es religión verdadera? ¿Ustedes no siguen creyendo que es religión verdadera? Cuando la Watchtower te dice, hasta el aire que te he mostrado, que cuídense los falsos maestros que enseñan cuentos falsos, mitos, fábulas, cuentos de hadas, y usted va a creer en esa religión. Es la Watchtower, que trata de proyectar lo que ella es, como ya le expliqué en este ejemplo del niño, explicando la religión.
Miren las religiones, ¿sabes? Cuentan que son falsos, no es ella. Ella sabe que es ella, trata de proyectar a otro lo que ella está haciendo. Eso se llama proyección, como un proyector, proyecto de otras religiones, lo que yo. A mí no me engaña, pues. Y cuando pues, una vez pasada me iba pues al mercado a comprar y entonces estaban dos personas conversando y el hombre le dice, no, lo que pasa es que está medio volado así, pues está enamorado. No, le dije, usted enamorado es usted. Usted está proyectando lo que usted está pasando a esta persona. Se puso verde. Porque así es, la WhatsApp es igual. Cuídense los falsos maestros. No, cuídense la Watchtower. No me crees una cortina de humo para que me tique de más religiones y me quede ciego. Y no vea mi propia religión. Tengo que revisar primero mi propia religión. Vamos a ver si mi propia religión cuenta cuentos falsos. Y ya les mostré la prueba imbatible de que religión, la Watchtower, cuenta cuentos falsos. Son esos falsos maestros que ellos tanto critican, son ellos mismos. Ellos mismos son falsos maestros que inventan fábulas, cuentos, mitos, cuentos de hadas para explicar textos bíblicos, que cosas que nunca ocurrieron, que fueron inventos. Es como querer en Rómulo y Remo. Pues ¿quién fundó Roma? Hablan de Rómulo y Remo, ¿no? Rómulo mató a su hermano Remo y de ahí viene el nombre de Roma, ¿no? Rómulo. y que fueron alimentados, pues fueron abandonados en un bosque por sus padres y una loba les dio a amamantar, una loba. Mamantaron de la loba. Que es un cuento, pues, historieta para dar explicación del Imperio Romano. Se da una explicación cómo surgió Roma. Se inventa una historia falsa, ¿no? Ridícula, estúpida, de que los padres tuvieron que abandonar a sus hijos mellizos en un bosque, porque eran perseguidos y tuvieron que salvar a los hijos y dejarlos para que no los mataran. Y una loba se hizo cargo de los niños, pues, una loba. Y tomaban de la teta de la loba y estos chicos crecieron. Qué cosas ridículas, pues, ¿no? Estúpidas, ¿no? No puede estar tomando leche hasta crecer, pues tiene que ser cuidados de otra manera, abrigarlos. ¿No? Cuesta una historia de la loba. Pues ustedes ven pues en Roma, cuando van a Roma, ven una loba ahí con todas las tetas ahí, los niños mamando de la teta. Rómulo y Remo. Rómulo mató a su hermano Remo y se quedó con todo el territorio y fundó Roma. Esa es la historia. ¿Sabe que eso es una historia? Pues es un mito, pues es un cuento de hadas, una fábula. Pues eso no puede ser cierto, pues es ridículo. Pero se inventan historias para explicar cómo se fundó Roma. Y cada país tiene su historia también, a eso es inventada, ¿no? Como el Imperio Incaico del Perú también, se habla de Manco Cápac y mi mamá Oggio. Se cuenta una historia falsa, cómo se fundó el Cusco imperial, ¿no? Que estuvo el dios Sol encarga al Inca Manco Cápac ahí, le da una vara mágica ahí para que fuera con ella esta vara y la fuera metiendo y donde se hundiera la vara, se hundiera totalmente, ahí a fundar el Imperio Incaico. Y así cuenta la historia, porque estaba pues el Inca, el indio ahí, Manco Cápac ahí con su vara que el dios Sol le había dado, y caminaba por todos lados, por todo el Cusco, ahí donde se hundía para fundar el Imperio Incaico. Hasta que se hundió en un lugar específico, se hundió hasta el fondo y dijo, acá es. Los ciudadanos creen eso, le quedan cuentos, así pues, son mitos, para dar explicaciones, son fábulas, ¿no? Para dar explicaciones de cómo se fundó algo y así pasa con la Watchtower, da explicaciones que son puro mito de la supuesta selección del esclavo. Bueno amigos, gracias por su atención y un abrazo a todos ustedes nuevamente y muchas gracias por sus palabras y por aquellas personas que les gusta ver mis videos y me dicen me encantan tus explicaciones, todo lo que nos dices, y porque lo que digo pues yo sé que tiene sustento pues, y la fuerza es hacerlo pensar, que piensen amigos, con la cabeza. Ustedes son gente inteligente, no se gatusar por otros hombres como ustedes, carne y hueso, y quizás más brutos que ustedes, o más inteligentes quizás, no sé, pero si brutos son, porque enseñan cosas que son fácilmente desmontables, pues fácilmente desmascarables, te das cuenta que es cosas estúpidas, no son inteligentes, porque si vas a engañar, engaña bien, pues inventa historias que sean más creíbles, que sean no sean fácilmente desmontadas, desmascaradas, inventa historias más sólidas. Bueno amigos, un beso para todos ustedes, a Janet, a Ana María, a Claudia, a Douglas, al Arcángel, y bueno, tanta gente buena que me escribe y que siempre los recuerdo. Y sigo pues cuando puedo hacer un videito para que reflexionen y no dejen de ser un burro creyendo una religión falsa. Eso es todo.
Bueno, amigo, ahora sí les dejo. Gracias nuevamente y será hasta la próxima oportunidad.